página Pei Yudhet para Pei Zain. Nuestro asunto es qué ocurrió. ¿Qué ocurrió a los pies del monte Sinai? Ese es el asunto. ¿Por qué estamos en este asunto? Porque la pregunta era cómo se construyó el judaísmo, ¿cierto? Poco a poco, con acuerdos, etc. No, es una creación divina y lo que es divino es de una vez. Dios prepara acá el cuerpo, no es ni mismo que nosotros preparamos. Dios prepara el recipiente acá y cuando está listo, ¡boom! Y cuando el alma crece, crecen las mitzvot, ¿cierto? Esto es la última vez. Un pájaro tiene la mitzvah de volar, una vaca tiene la mitzvah de hacer mu, de comer pasto, no sé. La borboleta, no sé, tiene la mitzvah de alimentarse de las flores y de volar. Un hombre, un ser humano tiene la mitzvah de pensar. No está escrito en la Torah. Ok, es natural. Y un hombre también tiene la mitzvah de no matar, de no robar y de no abatir un animal vivo, etc. Esto es menos natural. Sí, es una parte más profunda, más espiritual del hombre. Es muy natural para que la cumpla. Muy natural. No es difícil cumplir 7 mitzvot. Muy lógico. Pero ya hay que saber qué hay que hacer. Y hay 613 mitzvot. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel para ser construido de un modo que van a tener 613 mitzvot? Si la humanidad nos da una cantidad de 7, ¿qué efecto cósmico debe ter ocurrido con el alma del pueblo de Israel para crecer a este punto que hay 613 mitzvot? De nuevo, no porque son mejores o peores. ¿Qué de diferente hay? Así como un pájaro es mejor que un humano o peor? Igual. Yo creo que un pájaro vuela mejor que un ser humano. Volar sí. Es mejor. Él también come bichitos con mucho más facilidad. Es menos y come hasta piedras. Yo no como bichitos con facilidad. El pájaro debe ser mejor que yo. Pero un pájaro no puede construir un rascacielos. Ese es otro lado. Es que no lo El pájaro necesita. construye un nido, no puede construir. Exacto. Pero No es mejor o peor, es diferente, ¿cierto? ¿Qué? lo ¿Cómo? necesita el humano. Es un ave. Sí, pero ahí... Diferente. Tiene un abismo. Sí. Hay un abismo entre los dos, ¿no? Porque También. yo fui metafórico. Sí, sí. El pájaro es mejor en caer en el abismo, ¿cierto? Luego se me olvida. O sea, la humanidad está obligada a cumplir las 7 mitzvot. ¿No? ¿Qué significa? No, Que la humanidad tiene 7 puntos en los cuales es más que un animal, digamos así. Vale. No, 7 puntos espirituales, porque una persona puede ser humana Sí, e intelectual sin moral alguna. claro. Puede continuar matando, robando, abatiendo, comiendo pedazos de animales vivos. Sin establecer y con una completa una completa libertinaje espiritual de ídolos. Entonces, pero el ser humano puede y no es tan difícil. Es difícil, ¿cierto? Pero no es tan difícil conceptualmente. Que va a decir, no, yo vivo una vida arreglada. Tengo unas reglas de sociedad, tengo unas reglas de moral, tengo reglas de control. O sea, El mínimo es abatir el animal antes de comerlo. O sea, no necesitaba, para cumplirlas, no necesitaba conocerlas. Necesitaba. Dios dijo a Adán que estas son sus mitzvot, y a Noah, depende cuál. Necesitó conocerlas. Sí. Sí, ¿por qué? Porque es más profundo, más espiritual. Acá está el libre albedrío. Si el hombre va a ser natural para ello cumplir las 7 mitzvot de Noah, entonces no tendría libre albedrío. Y va a ser un robot. Va a ser un animal espiritual. Pero el libre albedrío. Como los ángeles. ¿Cómo se llaman los ángeles en el Tanaj? Hayot, Akodesh, los animales santos. Pero tú tienes el libre albedrío para no utilizar. Porque si libre albedrío Sí. es la capacidad de no ser tú mismo. El libre albedrío es la capacidad de no ser tú mismo. ¿Sí? O sea, tú vas de ser tonto. Tú tienes la capacidad, por veces es necesario mucha fuerza para no ser tonto. Seguro.
Cuando la propaganda dijo, va. No sé si ustedes saben, pero hay personas que son capaces de ser tontas. Ustedes nunca hicieron esto, pero yo he hecho algunas tonterías en mi vida, no sé, ¿sabe? Hablé alguna cosita y después me arrepentí de... No sé si se escucharon, pero hay personas así que hablan y después piensan. Que primero hacen chiste y después intenta recobrar el amigo, ¿saben? No con ustedes. Con ustedes son un poco yo, pero hay personas que para ellos el libre albedrío es difícil. ¿Por qué? Porque hay por alrededor una gran presión para no ser tú mismo. Si tú no vas a ser tú mismo, tú vas a comprar mucho más. Por ejemplo. ¿Cómo? Es que si vos sos vos mismo, sos como la oveja negra también. Si tú no eres capaz de vivir sin la próxima pantalón de Levi's, entonces Sos la oveja negra. no creo que es tu identidad de verdad, pero no puedo vivir sin esto, no me siento bien, no soy yo mismo. O sea, que el pueblo judío, la tía Ariel es la oveja negra de la humanidad. Sí, no es agradable. Claro, ¿por qué tiene que ¿Qué ser bueno, distinto? te gusta eso? Hay una presión. ¿Cómo se acusaría? En la historia, es interesante que en la historia hay épocas en las cuales determinadas mitzvot están en la moda en todo el mundo y épocas en las que es lo opuesto y se cambia, entonces siempre hay alguna tensión. Pero por ejemplo, ahora está en la moda tener barba. Entonces, no es difícil tener barba, pero hace algunos años era muy difícil tener barba. Era muy feo, Muy feo, sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. Y hubo épocas en la humanidad en la cual tener familia era muy malo. Seguro. Toda la Edad Media. Muy feo. Es muy feo tener una mujer después de todo, ok, si tú eres tan bajo así. ¿Cómo? capaz- Pero muy feo tener una... El ideal era ser un monje que no tiene mujer. ¿Eso era como Sí, era ideal. máximo? Sí, ¿En serio? ¿en serio? Ah, porque Que lujuria. tienes lujuria del diablo. familia, entonces familia significa que tú eres Sos un animal. un animal, sí. Claro. Sí. Así era pues, en la Edad Media. Entonces, esto que los judíos tenían Wow. familia y muchos hijos era considerado algo muy bajo para los judíos. Claro. Pecadores. Hijos de- Hubo épocas en las cuales, por ejemplo, Mea Shearim, ¿conocen el barrio de Mea Shearim? Sí. Mea Shearim fue el primer barrio ecológico del mundo. ¿Sabían de esto? El primero barrio planeado ecológico. En los estatutos de Mea Shearim está escrito que es prohibido plantar árboles. ¿Por qué? Porque los árboles caen hojas y esto sucia la calle y no es ecológico. Pero el árbol, Pero se cambió con el tiempo, ¿entiendes? pero el árbol Aún no se planta el mucho. árbol produce el oxígeno, ¿no? Eso tú Y casi así de entiendes. ecología. Pero tú no viviste en los 1870, ¿entiendes? Bueno, entiendo. No, de nuevo, hay muchas cosas que ahora están en la moda, mañana no van a estar y que mañana no van a estar y hoy no están. La cultura va cambiando así, ¿saben? Para acá, para acá. En la época de los griegos era muy malo que los judíos no trabajaban en el Shabbat. Uno de los primeros manifiestos antisemitas escritos que conocemos, no me recuerdo más de quién era, no lo leí, me escuchaba medio que era de un griego que atacaba fuertemente el pueblo de Israel con esto que ellos no trabajan en el Shabbat. Como Son flojos. perezosos, flojos. ¿Y qué? ¿Los griegos trabajan todos los Sí, días? todos los días. Los esclavos de ellos, ¿cierto? No ellos. No, Claramente. pero, sí, trabajaban todos los días. ¿Qué es esto? Perezosos. Hoy en día está muy en la moda no trabajar un día por la semana. En México cada vez se trabaja que haya menos ahorita, 2 días, luego Sí. bajan de 8 horas también. Sí. Pero en todo el mundo occidental se trabaja cada vez menos. No es un concepto difícil. Puede ser que en más 10 años va a tener nuevamente una nueva filosofía que el ser humano tiene que trabajar todo el tiempo para ser feliz y no sé qué. Y todos van a estar locos para trabajar y no importa, vamos a trabajar y poner en la basura, pero vamos a trabajar con las manos o cualquier cosa así. Y un día en el cual no se construye alguna cosa es un día perdido. ¿Pueden imaginar algo así? Sí. Estoy intentando vender a ustedes Claro, esto. claro. Y entonces nuevamente el Shabbat va a ser un día. Sí. Sí, lo que ocurre con el Shabbat y con el móvil es alucinante. O sea, el Shabbat, pues eso, y decía el rabino Horowitz, un poco que de repente, o sea, los sabios, Dios, evidentemente, pero los sabios
contemporáneos como de algún modo como que tuvieron como una especie de visión futura del estrés del hombre y de que un día, porque decía precisamente que para los no judíos, para los gentiles, el Shabbat significa dejo el móvil aparte. Es increíble la idea. Algo así. Entonces, hasta acá, okay, ¿no? De cualquier modo, hay que hacer algo muy grande, ¿cierto? Algo tremendo para hacer el pueblo de Israel crecer de 7 para 613 mitzvot. ¿Qué se construyó en el pueblo? Sí. Entonces vimos que salimos del Egipto, tuvimos algunas mitzvot. Pasamos por el maná y el agua y etcétera, recibimos, y el Shabbat que estaba junto con esto, recibimos más algunas mitzvot, ¿cierto? Crecimos. ¿Qué ocurrió con el alma nacional del pueblo, en el ADN del pueblo de Israel, de tan explosivo para hacer 613 mitzvot? Respuesta, el Matan Torah, el otorgar de la Torah. Dios habló directamente con todo el pueblo de Israel. ¿Fue antes de los 613? Ajá. Nosotros cambiamos, crecimos. Consecuencia. Es obvio que es exacto, ¿cierto? ¿Cuánto duró el proceso ese desde salir de Egipto hasta...? 49 días, ¿no? En 49 días adoptaron los 613 preceptos y se purificaron para recibir la Torah. Sí. Wow, ¿Cómo se purificaron? De que me pasen la No receta. es un año. Me pasen el tiempo. Es increíble, cuando entra en la cabeza tú decís, Es no muy hace rápido, sentido, güey. no hace sentido. Va a ser un monje budista y ver cuánto tiempo hay para purificarse de cualquier cosa. Hicieron guión en 49. Era así una vez al 50º día. Wow. Ya, ¿saben? En la Haggadah de Pesach nosotros decimos que si Dios se va a traer a los pies del monte Sinai y no nos da la Torah, da lleno. Nos bastaría. O sea, ya era algo así. Vamos a ver qué ocurrió a los pies del monte Sinai. 87. Peizain. Amar Javer. Digo al Javer, a Shabbat nos da que mire, tú tienes razón. El Shabbat tenemos de esto, de la maná. Pum Birat Olam Sheshamim, de esto que Dios creó el mundo en 6 días. Es el primer marca en el mundo. Me más querido, que voy a decir ahora, que lo que ocurrió en el monte Sinai. ¿Qué ocurrió? Vehu. Segunda línea. Ya que el pueblo, con todo lo que creían, con todo lo que vivieron, estos portentos y maravillas y milagros de la salida del Egipto, de más mostrarle a Moshe, y que tenían certeza entonces en lo que transmitió Moshe. Aún continuó en la alma de ellos la duda. ¿Cuál duda? ¿Cómo puede ser que Dios va a hablar con el hombre? Es una pregunta básica que en este libro. Dios, el creador, ¿se recuerdan de los musulmanes? ¿Cómo Dios, el creador de la tierra, va a hablar con la basura sucia que es el hombre? Hay dos posibilidades, Rab. Que el hombre hable en lenguaje divino o que Hashem hable en lenguaje humano. O sea, ¿Cuál de las dos es más lógica para ti? Que el hombre hable. Lenguaje divino. Las dos no son lógicas. ¿Qué creían ellos? ¿Que el hombre hable con Moshe o que hable con ellos mismos? Cualquier uno de los dos, que sea Moshe. No hace sentido. Pero quizás le hace más sentido para ellos que Moshe hable con Dios que ellos hablen con Hace Moshe. sentido que hay contacto entre Dios y el mundo. ¿Por qué no haces Hace sentido que hay una inspiración divina, que hay una conexión con alguna espiritualidad, que Moshe tuvo una inspiración. Fue un viejo Simón Bolívar, no sé, ¿entienden? Que fue un Garibaldi, que fue no sé, ¿entienden? Que fue un revolucionario, un Che Guevara, ¿entienden? Que tuvo una cierta inspiración, no una inspiración comunista, una inspiración espiritual. No, esto no hay duda. No hay duda que Moshe acá hubo milagros, hubo esto, pero que Dios habló con Moshe, dio un mensaje con él, que hay un contacto así entre Dios y el hombre. Esto no hace sentido. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué sí? ¿Cómo puede ser que Dios
va a hablar, va a dar un mensaje clara, directa para el hombre. Porque ya le dio Si es mucha algo prueba. natural, Pero si tiene está la- impreso en las leyes naturales, mismo si hay leyes naturales espirituales en el mundo, también entendemos. Es algo, así el mundo es. Pero que de repente Dios habla con él, no. Pero le dio prueba, le dio a entender que él habla con ¿Qué el prueba? faraón, que pasa No, unas Moshe Rabbeinu cosas. dijo que Dios habló con él. El rey no habla con el sirviente. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Moshe Rabbeinu dijo que Dios habló con él. Que Dios habló con él. Sí. No es natural. Pero él también da las pruebas porque están las acciones. Tú La bien, palabra, Ah, hay milagros. todo lo que él dice, los milagros son creíbles. Mira, son creíbles. hay algunos motivos de por qué el pueblo no creó. Hace algún tiempo estudiamos en este libro, en el Kusari, un motivo que el pueblo era, ¿se recuerdan que Moshe llegó al Egipto? Fue en la última página. Y no creyeron en él, no porque eran tontos, sino porque eran inteligentes. Tenían miedo de trucos. Ah, Acá el Kusari trae otra respuesta. ¿Saben por qué no creyeron en Moshe? Dios les hizo no creer. ¿Saben por qué? ¿A que el pueblo no creyó? No creyó en Moshe. ¿Cuál? Al principio. después de las Después de plagas, salir, todo. no, después de salir del Egipto. No creyó que Dios habló con Moshe. Ah, vale. Creyó que Moshe tenía una inspiración divina, tremenda, verdadera. Era el Baal Shem Tov, ¿entienden? Vale, vale. Pero no que Dios habló con él. Era el Rebbe de Lubavitch. Cierta vez, Ariel Sharon, el primer ministro de Israel, se fue a Estados Unidos y entró en el Rebbe de Lubavitch. Y el Rebbe de Lubavitch le dijo, escucha, yo creo que no es una buena idea tú embarcar en el avión, volver a Israel en estos días. Y Ariel Sharon por algún motivo le escuchó. El avión cayó. Oh, Se fueron a Lubavitch Rebbe y le preguntaron, escuchaste, tú sabías que el avión iba a caer, entonces ¿por qué no dijo para todos? Dijo, yo no sabía que el avión iba a caer. Yo sentí que no era una buena idea entrar en el avión. ¿Entiendes? No es una profecía directa, Ya. no es un mensaje en claro. Ya. No es que Dios habló con Lubavitch Rebbe, es Era un una inspiración divina. un sentimiento. Una inspiración divina, Ruach HaKodesh, un espíritu divino. No sé lo que es. No quiero te decir, no sé. Preguntaba a Oscar. Oscar, ¿vos tuviste un chacón? Ariel, te perdí un déjà vu. No, una sensación. Una sensación. No sé, ¿entiendes? Esto puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Cuarta línea. Tercera línea, en fin. Que de Shloti Atchalat Torah, cuarta línea, para que el inicio de la Torah no va a ser Metzah o Machshavah Torah, de un pensamiento, de consejos por parte del hombre, del ser humano, שהתלוו לו השראה ותביעת השם, que van a ser acompañados de una inspiración divina. No es difícil entender que una religión es hecha por una persona muy inteligente que pensó y pensó cómo así y no sé qué, y tuvo una inspiración divina que lo acompaña. No. Hay que quedar claro acá que la Torah es directamente de arriba para abajo. El pueblo no estaba dispuesto, no porque pensó en esto, no necesariamente, puede ser que era algo muy interno. Dios creó el pueblo de Israel de un modo tan profundo que ellos no son capaces de quedarse con algo que puede ser, que vamos tal vez quizás pensar que es una persona muy inteligente que tuvo una gran inspiración. O sea, No un sapo que tuvo una inspiración, ¿cierto? No una piedra que tuvo una inspiración. Una persona que pensó y Dios le ayudó en sus pensamientos. ¿Puede ser que Dios va a ayudar a una persona en sus pensamientos o en sus acciones? Puede. Es la base del bitajón, de la confianza en Dios, en el judaísmo. Entonces era el plan de Dios que sea Sí. así. Sí. Claro, pero eso es uno de Y los por aspectos. esto los judíos son tan céticos. ¿Qué? Céticos. Escéptico. Ah, escépticos. Escépticos. Pero- Escépticos, no, escépticos. Escépticos, pero Hashem, Escépticos. Hashem los llevó al momento de Hassin ahí para que vieran. Venga, no llegamos. Ok, ¿cómo Estamos acá en Moshe en el Egipto. Ya. pero eso de que el Dat es el Selem Elohim y que con esto la Torah fue dada y... Es el recipiente. Pero, ajá. Pero no es que llegamos a la Torah con nuestro intelecto. No, Recibimos la Torah y entonces intentamos entenderla con nuestro intelecto. Pero hablando ahí, ¿no? De nuevo, la diferencia es sutil. No es que llegamos a la Torah con nuestro intelecto,
la Torah llega a nosotros y entonces estamos sintiendo la conciencia. Abraham vino, sabía muchas cosas, tenía una gran inspiración, hasta que Dios habló con él y dijo, Lej leja, vete de tu tierra. Y le dijo el opuesto de todo lo que pensaba, ¿cierto? Tú no vas a ser cosmopolita, tú vas a construir una familia. Hasta entonces no hablamos nada de Abraham, Abraham no aparece en la Torah. Pero nuestros sabios dicen, por ejemplo, en la cuarta parte de este libro está escrito que antes de Dios hablar con un Abraham vino, él hizo cositas muy chiquititas como el Sefer Yetzirah. El primer libro de Kabbalah que tenemos de Abraham vino. Esto es la inspiración que Abraham tuvo de abajo para arriba, antes de Dios hablar con él de arriba para abajo. A este nivel llega. ¿Ves cómo es sutil? Pero con ese precedente de Abraham, ¿por qué no tiene sentido que Dios haya hablado con Moshe? Porque puede ser que el pueblo de Israel entienda que también con Abraham fue una inspiración. Mientras el pueblo de Israel no pide algo, no lo cree. Por eso, Nosotros no somos capaces de menos que la vida. por eso no, la mayor Algo parte de judío los esto. judíos no se pasaron, no se convencieron de Josh, ¿no? También. Josh que no, ¿Quién dijo que Dios habló con él? no, Esa es una pero él inspiración. dijo que era eso. Pues la mayor parte de los judíos no siguieron a Josh, ¿no? No, otro esquizofrénico. De repente ya, o sea, que ese escepticismo inicial, con el paso del tiempo, hasta la llegada del cristianismo, del cero de la hora común, o antes supongo, con otros supuestos mesías, ya los judíos ese escepticismo ya lo habían borrado, ese escepticismo concreto de que Dios no habló con Abraham o no habló con Moshe, habló. Habló. Y por eso Yo sí. sabemos que Pero con el otro no, hasta que nos pruebe. Claro, por eso el que venga detrás, que diga que habló no es. Sí, no verdad. lo creemos. Te decían la misma cosa. Llegaron a la misma conclusión. Ese es un grupo muy fuerte esto. No hay que decir. טוב, הלאה. ובעזרת השם, מפני שהיה רחוק ביניהם הדיבור לזהות אדם, הוא יגדל בגשמי, era muy difícil para ellos entender que otra persona que no una persona, un ser humano, va a hablar. Hablar es algo físico. No puede ser que Dios habló con nosotros. Que Dios nos inspira, pero no que no habló. No que hubiera un mensaje claro. Verazá, quinta línea al fin. Verazá Hashem y Dios deseaba que van a dejar de tener esta duda. Betzilaron a caber la Torah. Ok, y entonces nos mandó a los pies del monte Sinai. ¿Cuál fue la orden para recibir la Torah? Uno, si vale la caber la Torah, Dios nos mandó recibir la pureza. Pero Big Dejen, ¿sabes? Es un paso, es un soquín. Debo hacer en Shabbat. Basetra Begalui. Interior y exterior. No solo ir a la mikve, purificarse también por dentro. Estarán en nuestra Tesharim, ¿cierto? Preguntar a Venderman después que se Por 3 días. ¿Sí? La cosa más importante para purificar por afuera y por dentro es separarse de las mujeres. ¿Por qué? Porque somos contra las mujeres. No, después del monte Sinai volvemos. Pero dar un poquito separados. No es el asunto ahora. Y desde entonces, en toda sinagoga judía, los hombres sientan acá, las mujeres acá. Y así se puede concentrarse en la tefilá. Sin duda. No, es difícil. Sin duda. Mira, yo ya vi muchas cosas en sinagogas reformistas cuando las frecuentaba, pero la última que vi fueron personas se concentrando en la tefilá. Por más que es muy agradable la experiencia, toda la familia junta, etc., pero tefilá no había. ¿Cierto? Ok, acá es más fuerte, ¿cierto? 3 días se separaron de las mujeres, 3 días no es el fin del mundo, ¿entiendes? O 4, de acuerdo con una idea, en final de cuentas. Sí. No importa, no es que sea el ideal. Fue necesario. Viajanabas de Monishmat Vashem. ¿Qué hicieron todo este tiempo? Se prepararon, se quedaron listos para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo? No sé, vieron Teilim, estudiaron, pensaron en el asunto, meditaron, no sé qué hicieron, pero tenían que sacar 3 días de preparación. Y el pueblo en un espacio de tiempo muy, muy chiquitito, ayudados con todos los milagros y todo lo que había, etc.,
se preparó para llegar al nivel de profecía. Wow. De estar en el Mesías Tesharim, en Uganda, no entienden qué significa llegar, pasar todo el Mesías Tesharim, llegar a la profecía. Pero ya vinieron los 49 días también corrigiendo las También. preguntas del tiempo. Sí. Apenas iban a convertir cuando recibían la Torah. Entonces llegaron a la profecía cuando se convirtieron. Esa es una buena pregunta. Este es el nivel que... Este era el que el pueblo de Israel se crió en Matan Torah. Tuvieron que se casar nuevamente con sus mujeres, no tuvieron. Pregunta interesante. Crearse el pueblo. Nació, Crear, claro, la Este es el nivel que... nació, creo. Rafa, este es el nivel... Creo. Este es el nivel que nosotros tenemos que tener para que llegue el Mesías. No sé. Buena pregunta. Es una discusión en la Gemara en Maseret Sanedrin 98.2. Sí. Pero también, o sea, o sea, estábamos hablando de que los Y la respuesta es no. o sea, no estaban, igual pensaban que también Abraham había tenido una inspiración, pero no había hablado con Dios. Ok, vamos a esperar, vamos a ver. ¿Sí? Voy. Yeter al Ken, no solo que se prepararon para el nivel de profecía, de Shmiata de Bur Panim Befanim Bekulam, se prepararon para escuchar a Dios boca a boca, como Moshe Rabbeinu. Estamos hablando del más grande nivel de profecía. Ese es el punto bestial. Mira lo que ocurrió con todo el pueblo. Imagina la experiencia que fue esto. Eran todos como Moshe. ¿Entienden cómo esto cambió el pueblo para siempre? Claro, Es otro ADN, es una bomba radioactiva que cambió todo el ADN, ¿entienden? Espiritual, digamos. Un momento más. No cambió, reveló, siempre fue, no sé explicar, ¿cierto? Preguntaba a un cabalista, pero... Claro. Pero que Dios hizo el Matan Torah no solo para crear el pueblo judío, sino creó el pueblo judío para que el pueblo judío creyera en que Dios habló con el pueblo judío. También, sí, es un pueblo judío que cree en esto. O sea, creó un pueblo judío con una estatura tal que ahora 613 mitzvot es obvio. Claro, exacto. Es ¿Y obvio. por qué bajaron entonces el nivel después? Si estaban en el mismo nivel. Excelente pregunta. Esta pregunta va a ser respondida en el párrafo, o sea, esta pregunta va a ser preguntada en el párrafo 92, Pero era necesario. más porque- 5 párrafos. Pero era necesario porque se apareció solo a Moshe Rabbeinu y a Israel en ese entonces para no volverse a aparecer. No, los Para 10 no mandamientos volverse a fueron para revelar. todos. Pero para después de ese momento no volverse a revelar. ¿Qué? Buena pregunta. Sí, hay niveles individuales. Pero ya no se revela de la No, misma manera. no es más necesario No tampoco. es más necesario, no se puede No, revelar. ya imprimió la máquina. A partir de ahora Sí. trabajar duro y tú vas a llegar a la profecía. No. Sí, ya algo le cambió en el... Miran. Y Dios hizo todo un escenario alrededor para que esto va a ocurrir también. Oh, Mira qué interesante. Ve allá, ve una línea arriba del 77. Parece cosas interesantes también. Interesante, ¿verdad? no nos quiere contar. Dale más fuerte. Una pregunta. Está el duelo de gigantes, ¿saben? Una pregunta. ¿Am Israel sabía? No, ustedes están ciertos. Una pregunta. Perfecto. ¿Am Israel Me sabía? parece un duelo de gigantes, así, ¿saben? ¿Am Israel sabía a lo que iba a pasar? ¿Sabía? Sabía que iba a ocurrir. Algo. Sí, Dios dijo a Moshe, voy a sacar a ustedes del Egipto, ustedes van a servir a Dios en este monte. Pero sabían que se Pero no sabían qué. Así como nosotros sabemos que va a llegar el Mashiach, pero no sabemos qué va a ocurrir. Imagina el cambio espiritual que va a ocurrir con el del Mashiach. ¿Cómo va a ser? O sea, Cosa- o sea que tenían una expectativa, pero no la magnitud de lo que vieron y oyeron. Exacto, nadie era capaz de esperar esto. Es imposible esperar lo que no se vive. Desde ahí creemos que va a venir el Mesías y lo creemos firmemente porque Dios habló con el pueblo judío. En la Torah sí, dijo que va a venir el Mesías, sí. Si no, no íbamos a creer. Pero si no le vamos a creer. ¿No? Desde entonces somos un pueblo con mucha esperanza. Es verdad, Dios nos creó así en el monte Sinai, ¿entienden? Cuando se entiende esta idea de que las mitzvot no son un montón de cosas para hacer crecer el suelo, son un reflejo de cómo crecimos, entonces es fácil de entender, ¿entienden? Es fácil, es aquellas ideas del Kusari que tienes así, ¿cierto?
Después, todos tenemos hasta el domingo para pensar. Vamos. Terminó el tiempo. Para acabar. Para estudiar. Estamos en el medio. Se vuelve loco. Ahora, ¿cuál es el escenario físico? Que Dios hizo alrededor. Dueños, temores de tierra. Ese qua. Menos casi 20 acá. No sé.